vamos a hablar sobre este tema importante y a ver cómo se siente usted y si se identifica, porque hablábamos pues de las bondades y de lo importante que es cuando tenemos pues que alguien nos eche la mano, ¿verdad? Que es los papás, los abuelos, pues, los tíos, los hermanos, y que en este periodo precisamente, que es donde estamos en un periodo vacacional y trabajan papá, mamá, ¿qué pasa con los hijos? Bueno, ahí vienen al rescate los abuelitos, que se agradece, o son momentos para coincidir, como estas niñas que le decía que no viven aquí, que coinciden con los abuelos y bueno, los disfrutan, pero bueno, vamos a hablar sobre el cuidado que representa de nietos en este periodo vacacional y bueno, qué puede pasar o cuáles son también las cosas positivas, pero también los riesgos que puede tener. Saludo a Brenda Leticia Méndez. Muy buenos días, doctora. Hola, buen día, Karina, un gusto saludarte. Gusto de saludarla. Le decía, a mí me parece un tema muy interesante porque yo sé que muchos lo hacen con amor, con entrega, pero hay situaciones en donde pues se sobrepasa o hay carga excesiva, ¿no? Usted nos va a platicar qué es lo que pasa con este tipo de situaciones. Claro que sí, aprovechando que estamos en periodo vacacional, ¿verdad? Claro. Hay una encuesta que se hizo hace poco a un buen porcentaje de adultos mayores que hablaba que hasta el 70% de los abuelos en periodo vacacional se hace cargo de los nietos. Y hay dos vertientes muy importantes, que está el abuelo canguro, que es el abuelo que se hace cargo de los nietos con gusto, por un promedio de 6 horas al día, que los alimenta, que juega con ellos, que tiene actividades, y una línea muy delgada que es el otro término, que es un abuelo esclavo, en el que no debemos de caer, porque es el que el abuelo deja de hacer sus cosas por tener que cuidar al nieto, deja de ir al médico, deja de pasear con los amigos. Entonces tenemos que diferenciar muy bien entre el abuelo canguro. Como la expectativa del adulto mayor en la edad de vida ha aumentado mucho, pues todavía tenemos abuelitos muy fuertes que a lo mejor a los 65 años están cuidando al nieto y se tiran al piso a colorear con ellos, claro, a las actividades, a jugar, a leer cuentos. Incluso ahorita se habla mucho también de que los llevan a la escuela o los llevan a sus campamentos de verano o los llevan a sus actividades como la alberca. Ajá. Hay quienes conducen o hay quienes son abuelos a lo mejor a los 40 años, ¿verdad? Hay quienes, y no necesariamente, ser abuelo no necesariamente ser un adulto mayor, o sea, que pasa de los 65 años. Pero yo creo que ahí es donde también implica, independientemente de la edad, todo lo que se excede, pues cansa o puede tener ahí una consecuencia, ¿no? Independientemente si eres adulto mayor o no. Así es, independientemente si es adulto mayor o no, pues por eso existe el término canguro, que es el adecuado, el que pues pasa cierto momento del día, que comparte. Incluso los lazos entre abuelo y nieto se refuerzan mucho con estas actividades. Incluso se hablaba de un término también en el que los nietos en el verano van y pasan todas las vacaciones con los abuelos y se crea muchísimo más ese vínculo y se fortalece. Sí, vamos a hablar, ahorita decía, de no excederlos. Son 6 horas, o sea, lo ideal es no sobrepasar estas 6 horas, de acuerdo a los estudios que usted nos decía. Yo veía una nota en el periódico El País y me llamaba mucho la atención este tema. La intención obviamente no es herir susceptibilidades ni mucho menos, pero sí tener claro y bueno, también saber los límites, tanto, bueno, nosotros como hijos, pero también los propios papás hacia los hijos o con los nietos, porque entonces, pues si hay molestia, luego es desagradable o no hay una relación. Y yo decía también, doctora, la importancia de que, pues sí, no nada más es cuidarlos o estar con el teléfono o la tablet, sino también hay niños o niñas que ya están en una edad en la que pueden aportar, ayudar, pero sobre todo comunicarse, platicar, escuchar anécdotas, la sabiduría de los abuelos y demás, y no hacer tan pesado a lo mejor este cuidado, ¿no? Así es, también es muy importante eso, porque esa parte es la que más fortalece vínculos y es la que el nieto se lleva siempre de recuerdo. El momento en el que mi abuelo me contó un cuento, el momento en el que mi abuelo se sentó conmigo, hicimos la comida juntos, ese tipo de actividades son muy importantes, sobre todo con niños más grandes. Sí.
¿Y qué genera esta carga excesiva, estrés, hartazgo, que pudiera generar en los abuelos y donde no solamente es en un periodo vacacional, a lo mejor es todo el año, ¿no? Sí, tiene consecuencias desde físicas, emocionales, se pueden enfermar, se dejan en un segundo término. Es por eso que ahí ya se convierte en un abuelo esclavo, porque no pueden atender su salud, no pueden atender sus emociones, no pueden atender el ámbito social, o sea, dejan de salir con sus amigos por tener que cuidar, porque se convierte en una obligación y no tanto un deseo. Un deseo, ajá. O es más bien a veces como una imposición o una necesidad, pues bueno, se ocupa, hay que entrarle, como decimos, y salen al rescate, ¿no? Yo decía que son héroes y heroínas, porque quien tiene o tenemos la dicha de tener un abuelo, una abuela, yo creo que, o mamá o papá, pues es tan importante pues el cuidado, porque están, pues a veces sí en las mejores manos, no en todos los casos, porque como decimos, hay de todo, ¿no? Hay de todo. Hay de todo. Y que esto en consulta es muy normal, este tipo de pláticas, doctora, con usted. Muy normal. ¿Sí? Es más normal, incluso llegan con los nietos a la consulta. Uh-huh. Llegan con los nietos porque no tuvieron con quién dejarlos, pues no se pueden concentrar al 100% en la consulta, y hay otros que ya saben cómo manejarlos y se quedan sentaditos los niños. Están los dos extremos. Sí. Ahora, para quienes tenemos la oportunidad de incidir, en este caso, pues, no abusar, o cuáles serían las recomendaciones, o cómo podríamos ser más solidarios o empáticos con los abuelos o con los adultos mayores. Sería una conversación, un acuerdo entre papás, abuelos, de el número de horas que se va a cuidar, de qué actividades va a tener el abuelo, porque decía la frase, los abuelos son para mimar, no tanto para criar. Entonces, uh-huh, llegar a un acuerdo nada más, probablemente a lo mejor buscarle alguna actividad de mañana al niño para que no se sobrecargue el abuelo y tenga más cuidado. Se supone que son 6 horas en promedio lo que debe durar el abuelo nada más cuidando al niño. Y ¿por qué no? Un incentivo también podría ser, ¿no? Porque muchas veces lo hacemos porque pues es el papá, el abuelo, la mamá, y también creo que pues eso es un trabajo, ¿no? Incluso hay países en los que fijan un salario. Uh-huh. Fijan un salario para el abuelo dependiendo de la edad del niño y dependiendo de la cantidad de horas que se cuide. Ajá. Y bueno, aquí lo positivo, como usted decía, es reforzar lazos, y el día a día, el estrés, el corre y corre, el que te llevo a la escuela, te recojo, te llevo a actividades extraescolares, pues, y demás, y solamente el fin de semana, o a veces tenemos la oportunidad de coincidir, pues este periodo es importante para todo eso bonito que usted nos dice también. Porque no hay que olvidar que hay abuelos que también están abandonados, no ven a sus nietos a lo mejor en todo el año, Hay de todos los casos, yo digo, no podemos generalizar, pero sé que hay abuelitos que no ven a sus nietos en todo el año y a lo mejor anhelan estos días, pero pues se cansan también. Así es. ¿No? Es importante, porque hay muchos abuelos que sí están en estado de abandono y donde a lo mejor las actividades diarias también de la familia impide pues generar estos vínculos. Si yo no estoy de acuerdo, si yo creo que me canso demasiado, es válido también conversarlo, o sea, de la mejor manera, ¿no? Aunque a veces los abuelos dicen, pues es que no quiero problemas, ¿no? Claro, no, sí, es muy importante, de hecho, por eso se hablaba de los límites, uh-huh, que tienen que llegar a acuerdos papás y abuelos para que no se sobrepasen esos límites y el abuelo no se sienta abusado. Ok. Y bueno, buscar también actividades, no nada más a lo mejor en casa, sino también fuera, en donde puedan convivir pues toda la familia, y no dejar toda la situación ahí a los abuelos. Y a mí lo que me preocupa también, doctora, es que pues habrá quienes tengan la capacidad o estén en condiciones físicas de un cuidado, pero hay abuelitos que no, y que nada más pueden estar como observando en ciertas situaciones, pero que físicamente pues están imposibilitados también para ciertas tareas. Y recordemos que en la casa, en el hogar, es donde se da el mayor número de accidentes en este periodo vacacional en niñas y niños, o sea, hay riesgos también, pues. Así es, hay que tomar mucho ese punto.
porque no le vas a dejar a un niño de 2 años, a un abuelito a lo mejor de 85, que ya tiene que andar con su bastón y no puede andar correteándolo, porque en un segundo ese niño ya se golpeó, ya se cortó, ya metió el cuchillo a la electricidad. Es muy, muy peligroso. Efectivamente, la mayor parte de los accidentes pasan en el hogar. En el hogar. Y bueno, a ser solidarios, sí, pero también muy considerados entonces, porque puede ser una carga excesiva, decía usted esto. Totalmente. Perdón, me ahogué por acá. Doctora, ¿en qué teléfono la contactamos para información y consulta? Muy bien, es el 6621-86-84-62. ¿Lo repetimos, por favor? 6621-83-84-62. Muy bien. Pues le agradezco mucho la atención y la entrevista. Brenda, muchísimas gracias. Estamos en contacto. Claro que sí, un gusto. Igualmente, un abrazo.